Bueno, llegamos al episodio 50, se dice pronto, el 50. Este episodio quiero hacer algo especial porque es una cifra muy redonda, pero tampoco me quiero poner estupendo ni agasajarme a mí mismo y hablar del sacrificio que ha supuesto llegar hasta aquí porque, mira, yo esto del podcast lo hago porque me da la gana y lo disfruto mucho. Mirad, cuando los creadores de contenido dicen que es durísimo subir contenido, editar vídeos, estar con los stories, pues a mí me chirría un poco, porque, vamos a ver, yo esto lo hago porque quiero. ¿Es sacrificado? Sí, pero no. Lo que sería sacrificado sería estar cargando sacos de cemento bajo un sol abrasador, estar recolectando azafrán o que alguien te apunte ahí con una pistola para que subas episodios. Y esto, a día de hoy, a mí no me pasa. Lo que sí que es verdad es que requiere su esfuerzo, su constancia y sus horas. Eso no me lo vais a negar porque las cifras lo avalan y dicen que solo el 1% de los podcasts superan el episodio 20. Así que, ¿eso qué significa? Pues que estoy en el 1% del top mundial. ¿De escuchas? No. Pero de constancia ya te digo yo que sí. Así que hoy toca hablar de la constancia, de lo que supone levantar contenido, de lo que hay detrás del camino y del podcaster, que soy yo, que soy un sinvergüenza que lleva ya 50 episodios y todavía no me he presentado ni te he contado mi historia. Bienvenidos al episodio 50 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Víctor Algrá, el podcaster detrás del podcast. Hablar de veterinaria no es complicado, pero hablar de uno mismo sí. Este episodio va a ser un poco reto porque hablar de uno mismo es raro y difícil. Es parecido un poquito a lo que pasa cuando vas a una entrevista de trabajo, que no eres objetivo. Por ejemplo, cuando te dicen que digas tus virtudes y tus defectos, la gente que es muy lista, pues dice, virtud, soy una persona muy responsable. Y dicen, defecto, es que me gusta tenerlo todo bajo control. Y claro, cuando ves la cara del entrevistador de eso que defecto es, dice, no, es que eso es muy malo porque me autoexijo demasiado. Claro que sí, porque tú sabes que ese defecto también es muy virtud, que tontos no somos, ni objetivos ni nada, cuando hablamos de nosotros mismos. A mí esta pregunta solamente me la han hecho una vez en la vida y por supuesto que me la llevaba preparada. Fue en Bélgica. Quería quedarme a trabajar en verano en una tienda de ropa y pues me preguntaron, a ver, una virtud. Y dije, soy extranjero. Y me dijeron, vale. ¿Y un defecto? Y dije, soy extranjero también, soy español. Claro, pero es que yo pensé que eso era algo que no iba a dejar indiferente a nadie, ni para bien ni para mal. Bueno, pues hoy he venido un poquito a hablaros también de esto, ¿no? Hablaros de mí con todos mis pertinentes sesgos. Dentro, música de crear expectativa. ¡Pum! Nací en el año 1984 en Madrid, hijo de José Andrés y Teresa, el mediano de 3 hermanos, una familia numerosa que siempre ha ido viviendo en los límites de la ciudad de Madrid, y como ha sido una ciudad con tendencia a crecer, pues nosotros teníamos tendencia a mudarnos según iba creciendo para irnos siempre un poquito más afuera. El juego más cotizado de mi infancia era tirarnos con unos cartones por unas cuestas de tierra que había allí en el barrio. Y recuerdo que también había moreras por todas partes, a las que nos subíamos para recolectar hojas para alimentar a nuestros gusanos de seda. Esto es importante, lo de la familia y las moreras, porque gracias a esta familia numerosa, pues mira, me salen muchas voces en las ficciones sonoras. A todos ellos ya les conocéis, así que, bueno, vamos a desvelarles. Hola. Pues imagínese en el Valladolid de finales de 1700, caballero. Mi padre. Ahí sí que pasábamos frío. Pero ¿quién está hablando? ¿Qué pasa al estilo de esta cadenita? Conocen sin conocer. A nadie le sorprende ya nada en su época. Un palacio, el de Carlos III. ¿Qué? Espere, déjeme cambiarme que en pijama no puedo ir a unos salones reales. Tarde. ¿Qué tal se le han portado hoy las vacas? Mi hermana y mi madre. Parece que están de buen ánimo. Pues aquí tengo la lechera. ¿Cuánto le pongo? Póngame 3/4 y una buena chorrea. Aquí se lo dejo ya pagado. ¿Qué ha dicho de chorrea? De enfermedades infecciosas. ¿Infecciosas? Sí, bueno, yo estoy aquí porque a mi hijo le han diagnosticado leishmania. Dígame. Quería saber si puedo dar langostinos a mi perro. Langostinos. Son las 4:47 de la mañana. ¿Y? ¿Es usted veterinario? Sí. ¿Estoy llamando a un teléfono de urgencias veterinarias o no? Mi hermano. ¡Mi cabra! Allí veo al cabrero. Dígame, señora. Siguiente. La siguiente soy yo. Hay bastante gente esperando, ¿no? Sí. Es toda la gente recién llegada de los pueblos que ahora vive en Hay más voces, Mi cuñada, mi sobrino, mi marido, amigos, amigas. Según te va creciendo la vida, te va creciendo también el elenco.
Albi. Madrid, sí, pero de corazón tirando a segoviano, donde están mis raíces de ascendencia paterna. Fines de semana, al pueblo. Veranos, al pueblo. Los puentes, al pueblo. Mucho pueblo, hasta que llegó el teatro, que ahí ya la agenda te empieza a cambiar porque el teatro se hace cuando el resto está de fin de semana. Así que hacia los 15 años fui cambiando el campo por las tablas. A los 18 empecé veterinaria, porque es algo que yo tenía clarísimo desde hacía muchos años. Eché solicitud en Zaragoza, Cáceres, León, Madrid. Tenía que asegurarme el terreno porque siempre he sido muy de tirarme por un precipicio, pero con 1000 paracaídas. Entré en la Universidad Complutense de Madrid, así que ya te imaginarás la alegría que me dio a mí eso. Aunque también te digo que si hubiese estudiado fuera la carrera, tampoco habría estado tan mal. Pero en aquel momento me parecía un drama ser arrancado de mi tierra. Ese verano, en Segovia, antes de entrar en primero, mi tía abuela me regaló un cenicero con eso de Higia Pecoris Salus Populi, que tanto sonará, y ahí fue cuando me enteré de lo del lema de la profesión. Eso hizo que los primeros días de estudiante de veterinaria, cuando en clase de matemáticas preguntaron que si había alguien que supiese el significado de aquel latinajo, yo levantase la mano y quedase pues como un entendidillo en la materia, cuando realmente había sido algo fortuito. Esa semana también preguntaron si alguien sabía por qué se decía mucha mierda en el teatro para dar suerte. Y claro, también lo supe. Pero yo, ¿qué le voy a hacer si soy una persona inquieta en contacto con el mundo? Yo no buscaba el conocimiento, es que el conocimiento me encontraba a mí. Y así fueron pasando los años, los amaneceres y los atardeceres en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Corría el año 2002. Ave María de David Bisbal lo petó, con 22 años se acababa el abono transporte joven y también daba fuerte con los pantalones de campana. ¿Y sabéis lo que también nos dio muy fuerte en primero de carrera? Pues mirad, una buena hostia, sí, al descubrir que estudiar no era para nada sinónimo de aprobar, pero ahí seguimos año tras año en el empeño hasta que la lista de las asignaturas por cursar era cada vez menor y lo que iba creciendo en las estanterías de nuestras habitaciones eran esas pilas de apuntes con todo lo que ya llevábamos aprobado. Esos apuntes no los volveríamos a leer nunca más, pero nos había costado tanto sudor acumularlos que era casi inmoral tirarlos al cubo de la basura. Pero el tiempo te enseña, y hoy todos esos apuntes, o al menos los míos, han acabado siendo folios reciclados. Ahora creo que los estudiantes imprimen más y escriben menos. No sé si alguien sigue haciendo colas en el servicio de reprografía o si sus dedos índices de la derecha de los diestros tendrán esos callos que teníamos todos de estar ahí con el boliví cogiendo apuntes mientras echaba chispas en el folio. No sé si a ti esto te ha pasado, pero yo nunca he tenido peor caligrafía que cuando cogía aquellos apuntes. A veces leer aquello podía ser realmente retador, pero nadie tenía el tiempo ni las ganas para pasar todo aquello a limpio. Sencillamente insostenible. En segundo de carrera empecé a hacer prácticas en una clínica de mi barrio y en tercero entré como interno de anestesia en el servicio de pequeños animales del Hospital de la Complutense. Siempre con la agenda petada y con prisas, comiendo a las 6 de la tarde, claro que sí. Como bien dice mi madre, hijo, parece que vas con prisa por la vida, que te persiguen ahí con un palo. Mi madre siempre muy acertada. En cuarto de carrera me fui a Bélgica a estudiar. Despegué de Madrid pensando que yo hablaba francés, pero nada más aterrizar en Bruselas me di cuenta de que su realidad superaba mi ficción. También pensaba que yo sería algo así como una aguja en un pajar y que sería el único español en kilómetros a la redonda, pero nada más entrar en aquella residencia donde iba a vivir, había un comité de estudiantes españoles en la sala común. Ese año os puedo asegurar que muchos de los estudiantes que vivían en aquella residencia y que no eran españoles, acabaron hablando español. Por aquel entonces no había WhatsApp y había gente que contrataba un plan para llamar barato a casa de fijo a fijo. Creo que se llamaba Europa 15. Llamar por móviles era hipotecarte en vida. Así que yo escribía en un blog para hablar con amigos y familia. No tenía internet en casa, así que escribía en mi ordenador y luego después para publicar lo bajaba con un pincho al ciber o a la biblioteca y lo subía a internet. Por aquel entonces empezaba todo esto de la creación de contenido y había mucho nickname y poca cara. La gente que se mostraba mucho en internet era como sospechosa. No. Ese verano trabajé en una hípica en Francia de monitor y comí mucho queso, de eso me acuerdo bien. También vi en directo con niños franceses el cabezazo que le pegó Zidane al contrario en un partido. Si estás viendo esto en YouTube o en el video podcast, este es el vídeo. 9 de julio de 2006. Yo estaba en Normandía. Los últimos años de veterinaria los cursé de vuelta en la Complutense y volví a ser interno de anestesia y neurología, también de pequeños animales. Mi último año, el sexto, empecé a cobrar ya por hacer teatro y mira, sí, fue raro. Recuerdo un día en concreto que tenía una función de teatro que me coincidió con una guardia de estudiante de las de dormir en el hospital.
Pedí permiso para irme unas horas a trabajar en aquella función y fue raro volver después al hospital porque en el espacio de una hora había pasado de estar con amigos actuando en una comedia con público descojonado, disfrutando de risas, a encontrarme solo en una sala de hospitalización vigilando los parámetros anestésicos de un bulldog que tenía una infusión continua de propofol. Creo recordar que le habían operado del paladar y estaba inducido para mantenerle intubado hasta que le bajase toda la inflamación. Esa noche, con aquel bulldog anestesiado a mi lado y el monitor multiparamétrico sonando todo el rato, pensé mucho, la verdad. Y los meses posteriores, actué mucho. Al salir de mi último examen, higiene, en convocatoria de septiembre, fui directo a Avenida de América y me matriculé en una escuela de teatro porque había decidido que el dinero que yo me ganaba en el teatro me lo iba a gastar para formarme en el teatro. Ese día, mientras me matriculaba, yo no sabía si había aprobado mi último examen de veterinaria. Yo me enteré de que era veterinario mientras estaba estudiando funky y hip hop. La vida a veces es graciosa. Cuando me licencié, seguí los siguientes meses haciendo prácticas en clínica y en etología, sobre todo en etología. Llegué a hablar incluso con un profesor de una universidad para hacer un internado en esta rama, y mientras iba de aquí para allá, cursé un título de actitud pedagógica en la Complutense, para opositar a profesor. Por si acaso, porque oye, nunca se sabe. Y esos meses, también por circunstancias veleidosas, me salió un trabajo de apoyo al estudio en un centro con niños y niñas en riesgo de exclusión social. Y allí estuve trabajando, hasta que, al año siguiente, entré en la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Vamos a hablar un poquito de esto. El mismo día que hice mis pruebas de acceso en aquella escuela, nada más salir de ahí, aquella sala llena de espejos, me fui al baño, me quité el chándal y me cambié de ropa porque tenía una entrevista en una clínica en el centro de Madrid. Allí fui yo con mi guitarra, diciendo que la guitarra era de mi hermana y que, mira, que se la acababa de recoger, que se la habían arreglado, bueno, todo mentira, claro. Por aquellas fechas también me hablaban de los sueldos en Francia como veterinario y a mí me parecía ciencia ficción, así que mientras me preparaba para entrar en aquella escuela de actores, también traduje mi currículum al francés, pero nunca llegué a mandarlo. Entré en la RESAD, una de esas 14 plazas fue para mí. Mi vida había girado 180 grados. Los años de la RESAD me sentí un poco turista, imaginaos. Las troncales eran verso, danza, mimo, pantomima, teníamos optativas como bufones, interpretación ante la cámara, los trabajos a presentar eran performance o puestas en escena, bueno, nada que ver con veterinaria. En mis años de la RESAD también cursé un año en el Conservatorio de Teatro de Frankfurt. Yo era el único español entre actores alemanes. Era el más sonriente de la clase, eso me dijo una profesora. Luego le confesé que no es que fuese el más simpático, sino que cuando no entendía nada, sonreía. Era un mecanismo de defensa. Ella se mostró muy comprensiva. Cuando no se mostraban tan comprensivos era cuando se me acercaba alguien y me decía así en plan curioso, ¿Bist du Tierarzt? Es decir, ¿eres veterinario? Y yo, sí. Ahí sí que ya se quedaban totalmente perdidos. Es que no entendían nada. ¿Qué hacía yo, veterinario, estudiando en un conservatorio en Alemania? Bueno, nada, no se enteraban de nada. Claro, pero es que en Alemania la veterinaria es otra cosa. La verdad es que fueron años raros con algo de dicotomía porque yo quería serlo todo, pero el tiempo no es infinito y cada vez iba viendo más lejos mi realidad veterinaria y eso me atormentaba. Mis trabajos de actor empecé a firmarlos como Víctor Algra. Quería dejar bien separadas mis dos realidades porque yo a lo mejor volvía a la veterinaria y si tenía que volver y alguien me googleaba, ¿qué iba a pensar? Mejor poder yo organizar un poquito lo que quería que se viese en cada una de mis realidades, ¿no? No era lo bastante actor, pero tampoco era lo bastante veterinario, ahí estaba yo con mis preguntas y hubo un día que fue un antes y un después y fue hablando con Cristina Irala. La conocéis bien de las ficciones sonoras que hacemos en este podcast. Veníamos de microteatro por dinero, de actuar allí, y estábamos en un paso de peatones en Madrid, en la calle Embajadores, al lado de la Casa Encendida, y estábamos esperando a que el semáforo se pusiese en verde, que me acuerdo perfectamente. Ella me dijo, no eres 50% actor ni 50% veterinario. La suma es de 200, porque eres 100% las dos cosas, porque las dos te han costado todo tu esfuerzo. Fin. Y dije, ¿tiene más razón que un santo? Y ahí empecé yo a plantearme la idea de unir esas dos realidades. Al terminar la RESAD estuve trabajando mucho de actor, pero esto puedes verlo en la web de victoralgra.com, que tampoco te voy a decir yo aquí mi currículum de actor. La veterinaria iba a volver porque me apasionaba y la cabra tira al monte.
A veces, y esto es una percepción personal, siento que se nos vende que solo podemos tener una pasión en la vida. Y si tenemos más pasiones es que no amamos suficiente ninguna. Yo he tardado muchos años en reconciliarme con esto y darme cuenta de que a mí, pues mira, me apasionan muchas cosas. ¿Qué le voy a hacer? Empecé a tontear con mandar currículums veterinarios y en uno de esos tonteillos, a los 5 minutos de reloj de enviar uno de esos currículums, me llamaron. Recuerdo que yo tenía la casa llena de cajas porque me estaba mudando y al descolgar me dijeron, ¿Víctor? Y yo, sí. Y me respondieron, te llamo de un puesto de trabajo que acabas de mandar el currículum. Y yo, ¿qué? Y claro, él me dijo, ¿te sorprenderá que te llame tan rápido? Y yo sí, efectivamente, me sorprende. Bueno, esto fue un jueves y el lunes ya estaba trabajando. No me llamaron por ser el mejor veterinario del año, no, me llamaron porque hablaba francés. Si eres estudiante y puedes, vete de Erasmus, porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta ese idioma que aprendiste ahí compartiendo litros de cervezas con gente en una residencia de estudiantes. No lo sabes. En el espacio de una semana cambié mi vida de ser actor a otra vida de estar sentado con pantalón largo y polo en una silla. Ese outfit me lo tuvo que dejar un compañero de piso argentino que vivía con nosotros porque yo no tenía ropa de persona de oficina. Me obligaron a comprarme unos pantalones chinos para estar sentado en una silla. Os parecerá una chorrada, pero a mí me pareció durísimo. Duré 8 meses. Después cursé un máster en clínica de pequeños animales y volví a la clínica. Mi jefe, al dejar aquel trabajo, me dijo que yo estaba loco. Pero no me arrepiento, La verdad, a mí me apasiona la clínica y yo no puedo vivir sin pasión. Me marchito, como las margaritas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Primero de todo porque el podcast es mío y hago lo que yo quiero. Y segundo, para hablarte del camino hasta este episodio, el 50. Porque creo que cada uno de esos pasos que te he contado tiene un sentido para llegar hasta este episodio, en el que cumplimos 50 capítulos. Pero el camino es difícil verlo como hacia adelante. Lo pasa que luego ya cuando lo miras para atrás, ya como que todo te va cuadrando más. ¿Y por qué tengo este podcast? Porque creo que me hace mejor veterinario, me obliga a leer, a estudiar, a estar en contacto con el mundo, me hace plantearme cómo contar las cosas para que lleguen a más gente, me ayuda a ser mejor comunicador y también, por qué no decirlo, a seguir en contacto con mi gente del teatro a la que tanto aprecio. Me hace ilusionarme con el calendario editorial, el contenido que voy a subir, me obliga a sentarme en una mesa y a pensar en un guión para mis ficciones sonoras, a ejercitar mi mente, a crear historias, a mantenerme activo y a alimentar mi creatividad. Te quiero agradecer mucho que sigas al otro lado después de 50 episodios. Gracias, gracias, gracias. Durante muchos años he tenido la sensación de llegar tarde para todo. Para ser actor, para estudiar alemán, para volver a la veterinaria, siempre tarde, siempre tarde. Y puede que sea cierto, pero también puede que no, y que todo este tinglado sea una creencia limitante. Parece que si no has empezado a tocar el violín con 6 años, ya es tarde. Que si a los 25 no has triunfado, mal vas, que si empiezas la carrera pasados los 30, chico, es que no vas a llegar a nada. Y bueno, creo que cada uno lleva sus tiempos y no hay un plan establecido. La vida no viene con instrucciones, ni para nosotros, ni para los animales, pero bueno, nada nuevo bajo el sol, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres que sigamos celebrando aniversarios juntos, ya sabes que puedes suscribirte en Spotify, en YouTube, pasarte por Instagram, @unveterinario o regalarme 5 estrellas para apoyar este contenido. Nos vemos en unveterinario.es.